Los protagonistas en RCN Radio. 6 de la mañana, 7 minutos. Sin duda alguna es protagonista de muchas noticias por estos días. El ministro de Hacienda, el doctor Mauricio Cárdenas, quien nos atiende amablemente a esta hora. Ministro, buenos días para usted. Muy buenos días, José Manuel. Gusto saludarlos. Lo mismo decimos, ministro. Pues ayer el presidente Juan Manuel Santos aseguró que el 70% de los colombianos hacen parte ya de la clase media y también dijo que en el año 2015 más de 700.000 personas salieron de la pobreza multidimensional. ¿Cómo evalúan ustedes internamente estas noticias que tienen que ver con el nivel de pobreza en Colombia, ministro? Pues nos debe llenar de mucho optimismo y de mucha confianza, porque fíjese usted, el año 2015 no fue un año propiamente fácil, fue un año en el que el precio del petróleo se descolgó, un año en el que el entorno internacional no fue nada fácil, y pese a todo ello, el país logró seguir avanzando en el principal propósito, el principal objetivo de toda política pública, que es reducir la pobreza y reducir la desigualdad. Entonces, el año pasado siguieron saliendo más colombianos de la pobreza e ingresando a la clase media. Las cifras realmente son impresionantes, son muy, muy contundentes. Entonces, si el año pasado logramos reducir la pobreza, que no fue una disminución cualquiera, el año pasado la pobreza extrema, la pobreza, digamos, más difícil de todas, que es la de personas que no alcanzan a tener el ingreso para comprar una canasta básica de alimentos. Sí. Ministro, ¿qué es exactamente? En la ciudad de Colombia. Sí. Perdón, esa quedó en el 4.9%. Es la primera vez en nuestra historia que menos del 5% de los colombianos que viven en las ciudades está en condición de pobreza extrema. ¿Eso qué quiere decir? Que es posible derrotar la pobreza extrema. Es posible que nosotros logremos en el transcurso, digamos, de la próxima década en Colombia, acabar con la pobreza extrema. Ese es un gran propósito nacional y eso querría decir que el país pues avanza hacia el desarrollo, hacia el progreso, de manera que los resultados del año pasado son muy positivos. Digamos ya después de 6 años, si uno empieza en el 2009 hasta el 2015, en Colombia con 4,5 millones menos de personas en condición de pobreza, es decir, 4,5 millones de colombianos salieron de la pobreza y están hoy por hoy en la clase media. Eso es muy importante, entre otras cosas, para la economía, porque quiere decir que hay más consumo, que hay más demanda, que se mueve más, digamos, el aparato productivo y al final esto es un círculo virtuoso, porque menos pobreza pues también estimula a que las empresas produzcan más porque les aumente el mercado. Ministro, ese propósito por supuesto es muy loable, que la gente ya no esté en la pobreza, y usted habla desde luego de una política muy exitosa, pero si todo eso es tan exitoso, ¿por qué razón, según la última encuesta Gallup de hace 48 horas o algo así, para el 69% de los colombianos, es decir, para casi 7 de cada 10 colombianos, la gestión del presidente Santos va por mal camino? ¿Por qué la desaprueban? ¿Y por qué para el 74% de los colombianos el país va mal? ¿Qué explica eso? Hay una cosa curiosa con las encuestas, Juan Carlos, y es que efectivamente, digamos, hay un pesimismo, la gente está mirando hacia adelante con un, digamos, panorama que se ha ido gestando de que el país está atravesando una coyuntura muy compleja. Al mismo tiempo le preguntan a las personas cómo está su condición de vida actual y la mayoría de las personas dice que está bien. Es decir, hay una especie de ruptura entre las expectativas, entre lo que la persona está pensando hacia adelante y cuando le preguntan a usted cómo está en este momento, la persona dice, estoy bien, mis condiciones han mejorado, mis condiciones hoy son mejores de las que tenía hace un tiempo. Entonces, hay un ambiente, usted sabe perfectamente en este momento, porque se ha impregnado un poco toda esta crisis internacional, lo que está pasando en nuestros vecinos, Ecuador y Venezuela, la caída del precio del petróleo, la situación de los mercados internacionales, de la China, y todo eso ha generado un ambiente de pesimismo, pero precisamente por eso esta encuesta es tan importante, estos resultados ayer del DANE son tan importantes, porque quiere decir, mire, el país el año pasado logró avanzar en resolver el problema de la pobreza. La semana entrante saldrán los datos del crecimiento del Producto Interno Bruto del cuarto trimestre, y vamos a ver que el país en materia de crecimiento el año pasado estuvo entre los primeros lugares en América Latina. Entonces, ya el país ha avanzado en medio de un entorno internacional difícil, pues eso nos debe llenar de convicción y de fuerza para saber que este año
vamos a seguir avanzando a pesar de ese entorno internacional tan complejo. Debemos derrotar al pesimismo, esa es la gran consigna. Pero ministro, en un escenario de desaceleración y de aumento de la inflación, ¿cómo hacer para evitar que la pobreza aumente o para continuar en los procesos de descenso de la pobreza? ¿No va a ser un ambiente difícil y más bien vamos a aumentarla, a aumentar los índices? Mira, el entorno no es fácil y hay unos retos grandes. Por supuesto tenemos el problema de la inflación, porque la inflación que viene pues causada por el fenómeno del Niño, muy buena parte de la inflación, casi el 80% de la inflación está asociada al aumento de precios de los alimentos, pues ha obligado a la Junta Directiva del Banco de la República a subir las tasas de interés, lo cual frena el consumo y frena la inversión. Pero tenemos la seguridad de que bajando la inflación en el segundo semestre, porque pasa el fenómeno del Niño, y además con un aumento de tasas de interés que ha sido moderado y que nosotros hemos defendido la tesis de que sea gradual, el país en todo caso este año podrá crecer al 3%. Y eso nos debe permitir mantener estos resultados en materia de reducción de la pobreza y en materia de desempleo. Puede que en un año como este, con un crecimiento del 3%, no avancemos tan rápido como avanzábamos cuando la economía crecía al 5%, pero no quiere decir esto que vayamos a retroceder. Y sobre todo, que este es un año que es tal vez el más complejo del ajuste ante la nueva realidad petrolera, pero que la economía hacia adelante tiene unas perspectivas muy positivas, la inversión extranjera sigue llegando, la paz va a ser un catalizador muy importante de inversión, de manera que todos debemos mirar el panorama con optimismo y confianza, sabiendo que hay retos, pero también sabiendo que estamos completamente conscientes de esa situación y al mando y con todas las herramientas de política económica puestas al servicio de producir buenos resultados, de manera que yo creo que no hay motivo para que no haya confianza y no haya seguridad en medio de un año que, insisto, tiene sus complejidades y tiene sus retos. Ministro, en esto de la pobreza hay, como siempre, unas cifras que pueden ser discutibles. Una de ellas es la que utiliza el DANE para decir quién como persona ya no es pobre. Si usted se gana al día más de 7.474 pesos, ya salió de la pobreza. Eso quiere decir que si usted tiene en su hogar 4 personas y ese hogar está por encima de 894.000 pesos, ya usted no es pobre. Ministro, pero es que una persona o 4, es decir, una familia, ¿sí viven con 800.000 pesos? Lo que pasa es que en eso, digamos, no es que Colombia se esté inventando cómo se calcula esa canasta y a cómo se llega a esa cifra. Eso es una metodología internacional que básicamente dice cuál es la canasta básica de consumo, cuánto vale la vivienda, cuánto vale el vestuario, y según eso se hace el cálculo de cuál es el valor que da, digamos, la línea de pobreza. Por encima de esa línea la persona se considera que ya no es pobre, por debajo está en condición de pobreza. Incluso le quiero decir esto, esa canasta cambia de región a región, porque en algunas regiones, por ejemplo, si se consume más el frijol, pues ese es el producto que se incluye en la canasta. En otras, si lo que se consume es la papa, pues se incluye la papa. Entonces eso realmente no es arbitrario, eso es bastante sofisticado y permite que se hagan comparaciones internacionales. Entonces uno puede decir, no me parece que 800.000 pesos por familia sea la línea correcta de pobreza, pero eso ya es un tema puramente de convenciones internacionales, estadísticas, que el DANE pues simplemente sigue con el criterio que hace todas sus investigaciones. De manera que pues en eso uno puede entrar en un debate, pero es el estándar y es el punto de referencia para poder sacar estos indicadores. Y lo que es importante decir es que esa línea pues sube año a año en función de la inflación, y es con ese parámetro que uno puede estar comparándose hoy con lo que estaba en el 2010. De manera que no es una cosa arbitraria, simplemente es un punto de referencia. Ministro, otra de las noticias del día tiene que ver con el tema energético y con el tema petrolero. Adicionalmente, el presidente de Campetrol, Rubén Darío Lizarralde, dice que el país está casi que a puertas de vivir un apagón petrolero por cuenta de la casi nula actividad exploratoria y la crisis de los precios internacionales del crudo. Este año sufrimos una segunda caída de precios del petróleo y lo cierto es que la renta petrolera se acabó, ministro. ¿Qué responderle al gremio que está manifestando estas preocupaciones? A ver, hay muchos temas allí. Es cierto
que la renta petrolera y los ingresos que recibe el gobierno provenientes del sector petrolero, pues este año desaparecieron. No estamos recibiendo ingresos fiscales. Y eso pues obviamente nos ha obligado a una política de austeridad, por eso el recorte que anunciamos la semana pasada. Por cierto, recorte que ha sido muy bien recibido por los mercados. Las tasas de los papeles de la deuda colombiana, de los TES y los bonos internacionales han bajado. Eso quiere decir que los mercados han visto mucha seriedad en esa decisión que por cierto no es fácil. Recortar el presupuesto nunca es sencillo, pero al mismo tiempo hay que decir, el país en eso mantiene una enorme disciplina. Entonces el petróleo no nos ha permitido, digamos, este año tener los ingresos fiscales que teníamos en el pasado, pero el país sigue produciendo y va a producir este año 922.000 barriles de petróleo por día, que son fundamentales para las regalías se siguen generando, son fundamentales para la actividad económica en las zonas petroleras, son importantísimas para el empleo en esas regiones, de manera que el sector petrolero sigue produciendo. Ahora, claro que con un precio como el actual, en 36 o 35 dólares por barril, pues la actividad exploratoria se afecta, porque las empresas petroleras no tienen la caja en este momento para hacer tanta inversión. Entonces, el punto es, el país necesita pues seguir apoyando este sector. Nosotros estamos convencidos de que con la tasa de cambio actual pues hay sectores que van a tener un liderazgo nuevo, la industria, el turismo, la agricultura, pero eso sobre la base de que el país pueda seguir produciendo el 1.000.000 de barriles. Es decir, nosotros no podemos en materia petrolera echar reversa, tenemos que seguir con ese sector porque vendrán épocas de mejores precios y tendremos otra vez oportunidades en materia de renta petrolera, pero no podemos ahora entrar con pesimismo a decir que el sector petrolero está de capa caída y que ya, digamos, se va a marchitar. Es un sector fundamental para la economía nacional y lo seguiremos apoyando y seguimos convencidos de que con el petróleo es que el país tiene la posibilidad de contar con unos recursos para avanzar su desarrollo más rápidamente. De manera que el petróleo sigue siendo un sector muy importante. Ministro, muy rápidamente, otros que también... Desafortunadamente, porque estoy aquí en un punto de control en el aeropuerto y estoy a punto de perder el vuelo. Bueno, ministro, lo entendemos. El ministro de Hacienda en los micrófonos de RCN. Gracias, ministro Cárdenas. Muchas gracias a ustedes.